¿Por qué? Porque había una bruja. ¿Y sabes qué hacía esa bruja? Esa bruja se comía a los niños que se portaban mal. Se los comía así, crudos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no le hacían caso a la mamá, no le hacían caso al papá, no le hacían caso a la profesora, no se comían las verduras, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía esa bruja? La bruja era un personaje feo, que siempre se la pasaba con una capota así, pero una capota negra. Se la pasaba así. Y niño que no se portara bien, se lo comía, ¿cierto? Y en ese espacio había un niño en ese pueblo que se llamaba Sinú. Había un niño que no tenía papá, no tenía mamá. El niño se la pasaba muy triste, solo. ¿Por qué? Porque no tenía papá y mamá, ¿cierto? El niño cuando pequeño se le murió el papá y la mamá y el niño quedó solito. Que el niño quedó solito. Entonces el niño era hijo del pueblo, ¿cierto? El pueblo era el que le daba la comida. Niños. Sofías. El pueblo, toda la gente del pueblo era el que le daba la comida, le daba la ropa, le daba el estudio, le daba todo, ¿cierto? Y cuando ese niño, como no tenía papá, no tenía mamá, los otros compañeros se burlaban, le decían, ay, mire, ahí llegó ese niño todo feo. Entonces, otro compañero le decía, ¿y por qué es todo feo? No, porque no tiene papá ni tiene mamá. Y los otros niños le decían, ay, mire, no tiene mamá, no tiene papá, no tiene mamá. Y el niño se ponía a llorar, ¿cierto? Había otro niño que lo protegía, ¿cierto? Pero el niño le daba miedo de protegerlo porque los otros niños se le burlaban. ¿Qué hizo Periquito? Un día que iba caminando por el camino, iba así caminando, ¡pum! Se encontró un pajarito, un animalito chiquitico que se cayó del nido. Lo recogió y Periquito le dio comida, le dio agua y creció con él. Pero como el amigo grande no tenía papá, no tenía mamá, el único amigo que se llamaba era ese. Y él le puso a ese pájaro el nombre Halcón. ¿Cómo se llamaba el amigo de Periquito? Halcón. Muy bien, bravo. Bravo, Moisés. Halcón, ¿cierto? Se llamaba Halcón. Halcón se convirtió en el amigo confidente de Periquito, ¿cierto? Y un día Periquito se cansó de tanta vaina, que lo molestaran los compañeros, que se burlaran en él allá en la escuela. Periquito siempre que llegaba, todos los días que llegaba a la escuela, al jardín, Periquito se sentaba así, todo triste así. Y los amigos lo miraban y se lo burlaban, otra vez repetía lo mismo. Ay, mire, Periquito es el niño feo, Periquito es el niño bobo, porque no tiene mamá, no tiene papá. Pero los niños, ¿saben por qué le decían eso? Porque Periquito tenía un amigo que era un animalito. Y ese animalito se encargó de Periquito de cuidarlo, de protegerlo. ¿Por qué? Porque Periquito no tenía mamá, no tenía papá. Un día Periquito se aburrió, se cansó de que los amigos, de que los compañeros se burlaran de él y se fue, ¿cierto? Se fue. ¿Sabes qué hizo Periquito? ¡Ay, no! Yo estoy cansado, yo me voy. Cogió su maleta y se fue. Aquí en este lado llevaba su maleta y aquí en el otro lado iba su amigo. ¿Cómo era que se llamaba el amigo? Yo dije ahorita el nombre. Halcón, que era un pájaro, era un animal. Se fueron caminando, fueron todo el día caminando y le dolían los pies, tenían hambre, le dolía la cabeza, ya no podía con la maleta. Y bueno, y como el halcón lo quería tanto a él, le cogió y lo ayudó a llevar en su maleta, en sus garras. Pues, ¿qué son las garras? Las uñas, ¿cierto? Las uñas del animal, ¿cierto? Se llegó la tarde y se oscureció, ¿cierto? Cuando se oscureció, vieron un castillo. Vieron un castillo bien alto. Y dijo Periquito, ay, mire, ¿eso qué es? Halcón le dijo, no, ese es el castillo de la bruja Curuja. Y Periquito, ¡ah! ¡Qué miedo!
ahí es que vive la bruja curúa que se come los niños crudos, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos dónde pasar la noche. Entonces el pájaro, que se llama halcón, dijo, quédate aquí un momentico y yo voy a subir por una ventanita que era chiquitito que solamente se veía el reflejo de la luz. Periquito, en ese castillo, por esa ventana, había como un fango, como agua negra, fea. Y dijo, no, yo no puedo subir. Pero como el animal, el halcón lo quería tanto a él, lo cogió de aquí, lo levantó aquí así, lo cogió de aquí y lo metió por la ventana. Y Periquito entró al castillo, y cuando entró al castillo, niños, cuando entró al castillo, lo que vio fue un poco de ratones, de culebras, de serpientes, un poco de cosas feas. Y habían unas calderas, ¿cierto? Unas calderas donde la bruja curuja hacía sus hechizos y tenía unos niños ahí amarrados. Y esos niños estaban ahí amarrados porque no le hacían caso a la mamá, no le hacían caso a la profesora, no le hacían caso a nadie. ¿Por qué? Porque no se comían la verdura, porque no obedecían, porque eran niños desobedientes. La bruja curúa los tenía ahí ya para echarlo a las calderas, ¿cierto? Periquito pensó que la bruja curuja no estaba y empezó a mirar esa olla que estaba llena de ratón, la otra que estaba llena de culebra, la otra que estaba llena de serpiente, la otra que estaba llena de lombriz, un poco vaina fea, cosas feas, niños. Cuando salió la bruja curuja con su capota negra, y lo cogió hacia Periquito y lo alazó así, lo amarró como un lazo, ¿cierto? Dijo, niño, ¿tú por qué estás tan flacuchento? Uy, mire cómo estás de flacuchento, niño. Parece que tú no estuvieras ni papá, no parece que estuvieras mamá. Y Periquito se puso a llorar. Y la bruja le decía, cállate porque tú eres un niño que no tiene papá, no tiene mamá. Y si tú sigas llorando te voy a echar a esas calderas. Y Periquito, no. La bruja decía, chito. La bruja le salía un poco candelas por la boca. Tenía esos dientes grandes, esa boca grande, roja, la bruja. Hacía así, decía, cállate, entonces lo amarró por aquí. Y Periquito, no, señora bruja, no me vaya a hacer nada. Entonces le decía, niño flacuchento, cállate. Niño flacuchento, cállate. Entonces Periquito le decía, yo me voy a comportar bien, yo me voy a comportar juicioso. Porque yo me comporto juicioso, yo sé que tú no me echas a las calderas. Bueno, la bruja curuja lo encerró en una jaula a Periquito, ¿cierto? La bruja lo encerró en una jaula a Periquito, encerrado con candado y todo el cuento. Bueno, pero Periquito tenía un amigo. ¿Cómo se llama el amigo de Periquito? ¿Quién me dice el nombre? Yo. ¿Cómo se llamaba? Halcón, ¿cierto? Sí. Periquito tenía un amigo que se llamaba Halcón, ¿cierto? Resulta que la bruja amarró a Periquito y lo metió a la jaula, ¿cierto? Lo metió a la jaula. Cuando pasó el tiempo y la bruja se quedó. ¿Cómo se quedó la bruja? Se durmió, muy bien, la bruja se durmió. Entonces Periquito tenía un silbido. Periquito y el halcón tenían un silbido que hacía. Claro, ahí cuando se dio cuenta que la bruja se quedó dormida, llamó al amigo. El amigo entró por la ventana y le dijo, ahí están las llaves de la bruja. Periquito fue y abrió el candado donde estaba la bruja, porque la bruja estaba dormida en una cama. Y la abrió. Abrió donde estaba la bruja y se fueron calladitos así. Con el lazo que estaba amarrado Periquito, que se soltó. El pajarito le ayudó a soltar. Cogió Periquito y el halcón, amarraron a la bruja, la acostaron en la cama, la amarraron con un poco de lazo, la amarraron. Y esa bruja cuando la estaban amarrando le salía candelas, le salía culebras, le salían ratones, le salía todo por el cuerpo.
¿cierto? La bruja le decía a Periquito, niño feo, niño flacuchento, niño que no tiene mamá, niño que no tiene papá, quítame de aquí. Periquito lo amarró con el halcón y se fueron corriendo. Se fueron corriendo, corra para el pueblo. Avisarle a las tropas, avisarle a la policía que habían atrapado a la bruja Curuja. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo, estaban atrapando a la bruja Curuja, la policía, el alcalde, la gente más o menos del pueblo, la gente de bien, atrapando a la bruja. Y el que atrapara a la bruja le daba un poco de monedas, un poco de plata, ¿cierto? Y resulta que en ese pueblo había un rey, había un rey. Y ese rey tenía una hija. Entonces el rey, cuando le dijo, no, mira, lo que pasa es que yo vengo del castillo, el castillo de la bruja Curuja, y el rey le dijo, ¿cómo? Dijo, sí, yo tengo la bruja atrapada. Y llegaron allá y encontraron la bruja atrapada, y eso, mejor dicho, aplaudieron a Periquito, llegó el rey, le entregó la niña, hicieron así, una niña bonita así como ella, así. Esta niña bonita era la hija del rey. Esta niña bonita era la hija del rey. Y otro niño bonito, tú, ven. Él era Periquito. Y el rey le dijo, Periquito, te entrego a mi hija. ¿Por qué? Porque tú atrapaste a la bruja que se comía a todos los niños del pueblo. Abrázala. Te la entrego para que la cuides, la valores, le enseñes cosas buenas. Vas a ser ahorita el rey, el nuevo rey y el mandato de este pueblo. Y todos aplaudieron a Periquito. ¡Bravo! 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 Entonces llegaron, se casaron y fueron muy felices, ¿cierto? ¿Sí les gustó el cuento, niños? Sí. Bueno, ahora yo les voy a hacer unas preguntas a todos. Chito. El que me conteste las preguntas les vamos a dar dulces. Sí habrá dulces, ¿cierto, profesora Paula? El que me conteste le voy a dar dulces. ¿Cómo se llamaba el cuento? Bruja Curuja. ¡Bravo! ¿Cómo es tu nombre? Bravo, Juan Manuel. ¿Cómo se llamaba el amigo de Periquito? ¡Bravo! Muy bien. ¿Dónde vivía la bruja Curuja? El castillo. ¡Bravo! En el castillo. ¿Por qué se fue Periquito del pueblo? ¿Se acuerdan que Periquito se fue del pueblo todo triste? ¿Por qué? Porque no tenía mamá. ¡Oh! Muy bien. Cuando llegaba Periquito al jardín o a la escuela, ¿qué pasaba con Periquito? Yo no necesito. ¿Cómo? Bravo. ¡Bravo! Muy bien. ¿Con quién se casó